12, 14 minutos. Estoy con el equipo de prensa trabajando en mayor información sobre los misiles. Hasta que termine el programa llevamos mayor información. Mientras tanto, voy a hablar con el economista Leonardo Buniac. Y lo primero que tengo que preguntarle es, Leonardo, la situación económica de Venezuela, con pandemia, con lo que está ocurriendo en el mundo, imagínate ahora Venezuela gastando en comprar misiles. ¿Qué nos puede decir al respecto? Y gracias por atender a la entrevista. Maravilloso, Leopoldo. Un gran saludo a todos los televidentes. Mira, lo primero, podemos hablar perfectamente de que Venezuela se encuentra en el epicentro del panorama geopolítico de los conflictos. Con este tema vinculado con Irán, hay grandes vinculaciones. Venezuela está en el eje, en este momento, sin duda, Moscú, Teherán, Beijing, pero eso podemos hablarlo si quieren más tarde. Pero lo cierto es que la economía venezolana ya acumula para el cierre del año 2019, como tú bien sabes, 6 años consecutivos de contracción en su nivel de actividad económica. El Producto Interno Bruto se ha contraído prácticamente en un 70%. Para tu información y la información de todos los que nos siguen, el PIB de Venezuela, la Producción Interna Bruta Territorial de Bienes y Servicios, hoy se calcula, se estima, se cuantifica en 70.000 millones de dólares. Y la gente dirá, ¿eso es mucho o eso es poco? Bueno, vamos a compararlo con República Dominicana, un país de 9,5 millones de habitantes, cuyo PIB son 86.000 millones, con Guatemala, una economía centroamericana, cuyo PIB son 84.000 millones de dólares. El caso de Ecuador, una economía muy pequeña de América Latina, de Sudamérica, de 107.000 millones de dólares. Es decir, hoy Venezuela es más pequeña que Ecuador, más pequeña que República Dominicana, más pequeña que Guatemala. O sea, Venezuela se ha empequeñecido con un PIB que ostentaba hace unos 8 años atrás de 400.000 millones de dólares. Hoy el PIB es apenas 70.000 millones. Eso más o menos para explicarte un poco la escala en cómo se ha empequeñecido, se ha empobrecido la economía venezolana. Y recuerda que lo grave en la vida no es ser pobre, sino lo grave en la vida es empobrecerse. Otras dimensiones de la discusión, la cartera de crédito de la banca venezolana. Hace 30 años atrás superaba los 38.000 millones de dólares. En el año 2017, hace 3 años, eran 12.000 millones. Hoy son apenas 168 millones de dólares. Es decir, que toda la banca venezolana junta no tiene una cartera de crédito más grande que una agencia bancaria en Colombia. No hablo de un banco colombiano, hablo de una agencia bancaria en Colombia. Su cartera de crédito es más grande que toda la cartera de crédito del sistema bancario venezolano, unido a bancos públicos y privados. Y eso es lo mismo que ha pasado con el ingreso per cápita, es lo mismo que ha pasado con los salarios, y esto es producto de un proceso de hiperinflación tremendo que ha tenido la economía venezolana en los últimos años y que por supuesto ha significado una contracción muy importante en el nivel de actividad económica que se une a una espiral hiperinflacionaria con una consecuencia muy grave que es la exponenciación de los niveles de pobreza crítica y extrema. Y esto es al cierre de diciembre de 2019. Si ahora le vamos a añadir a esto los efectos colaterales de COVID-19 con el proceso de confinamiento, cuarentena radical, aislamiento que se ha practicado en Venezuela, bueno, debo decirte que las estimaciones iniciales que el propio Fondo Monetario había hecho en el mes de enero, que era más o menos un 10% de contracción, los economistas en Venezuela estamos estimando una caída de 15 puntos aproximadamente, no más de 18 puntos, con un nivel de inflación de 4.000%. Bueno, en este momento te puedo decir con absoluta tristeza que los niveles de contracción lo estamos estimando para este año alrededor del 32-35% de caída. En un contexto además donde la hiperinflación regresa, y te lo voy a decir casi como primicia, que en Venezuela se reinicia el ciclo hiperinflacionario nuevamente. ¿Por qué razón? Frente a la vertiginosa caída de los ingresos petroleros, como bien sabe, la producción de crudo venezolana llegó al cierre de la semana pasada a 336.000 barriles, cifras oficiales OPEP, con un ingreso anual que no va a superar los 2.000 millones de dólares. La gente dirá, ¿eso es mucho o eso es poco? Bueno, en el 2012
contabilizamos ingresos por 92.000 millones. Este año van a ser 90.000 millones menos, 2.000 millones por el precio del crudo y porque Venezuela apenas está produciendo 336.000 barriles, de los cuales 2/3 partes, Leopoldo, no producen caja, porque una parte se utiliza para pagar los empréstitos, los préstamos a Rusia y especialmente con China, que aún se deben 13.000 millones, otra parte se comparte todavía con Petrocaribe, especialmente con Cuba, y otra parte se utiliza obviamente para ser repartido con las empresas mixtas, socias de PDVSA, que operan en la faja petrolera del Orinoco. Ese es el cuadro más o menos que tiene la economía una pregunta venezolana. que uno hace en estos 20 años, ¿dónde están los reales? ¿Te acuerdas aquella famosa pregunta una vez en una campaña electoral? ¿Dónde están los reales? ¿A dónde se fue el dinero? ¿A bolsillos privados? Tenemos que cuantificar cuánto dinero. Estamos hablando de que Venezuela en los últimos 17 años, por lo menos, ha recibido casi $1 trillón. Eso es un millón de millones de dólares. En América Latina lo conocemos como un billón. O sea, más o menos 980.000 millones de dólares en los últimos 17 años. Bueno, te decía que solamente en el año 2012, que fue el año pico de ingresos petroleros, fueron 92.000 millones de dólares. No hay duda que ha habido, por supuesto, una práctica irresoluta en el manejo del ingreso de Venezuela, porque entre otras cosas lo que estamos viendo en el país es un deterioro completo de la infraestructura en Venezuela. Si tú me dijeras, Leonardo, ¿está la economía venezolana lista para una apertura? Recordemos que el proceso de COVID-19 se ha visto a nivel global en 3 etapas. Una etapa de confinamiento, de cuarentena, de aislamiento, una etapa de estabilización donde se produce lo que se llama la reapertura, se reabre la economía en la medida que se alcanza una sensación de higiene progresiva, y luego una etapa mucho más importante, que es la etapa de recuperación, año 2021, donde se espera que la economía mundial latinoamericana se recupere. La pregunta es, ¿dónde está Venezuela ubicada en esas 3 etapas? Todavía está en la etapa de confinamiento. La pregunta es, ¿puede, Leonardo, la economía venezolana reabrirse? ¿Puede reactivarse la economía venezolana en los actuales momentos? Bueno, te voy a decir algo muy triste. Este gobierno no puede darse el lujo de promover una reactivación de la economía venezolana. ¿Por qué? ¿Por qué, Leonardo? ¿Por qué? ¿Por qué? La primera pregunta, ¿puede este gobierno permitirse una reactivación del aparato productivo? ¿Puede la industria venezolana volver a alcanzar sus niveles de crecimiento? Eso es imposible. Es un lujo para Venezuela reabrir la economía venezolana. ¿Y por qué razón? Porque no tenemos 3 cosas. No hay combustible, no hay gasolina, no hay diésel, no hay electricidad y no hay agua potable. Es decir, si la economía venezolana se reabre, se levanta el confinamiento, se abre la economía venezolana para que se reactive el sector productivo, pues el país se apaga, Leopoldo, porque no tenemos en este momento electricidad y no tenemos combustible. En un proceso de confinamiento radical, no hay combustible en Venezuela. En un proceso de confinamiento y de cuarentena radical, no hay electricidad en el país. Caracas tuvo ayer, la mitad de Caracas tuvo ayer sin luz eléctrica y el país sufre los apagones, como tú bien sabes, todos los días del año. Bueno, eso en confinamiento, te podrías imaginar la reactivación de las empresas básicas de Guayana, la reactivación de la industria manufacturera, del aparato industrial en Venezuela. Pues la consecuencia sería, indudablemente, o prende la industria o apagas el país y apagas a todos los venezolanos. Entonces, la coyuntura es muy difícil para Venezuela, por eso estamos estimando que el confinamiento se va a prolongar. Aquí hay más de COVID que lo que estamos creyendo nosotros y por supuesto entonces lo que está ocurriendo es que no hay las condiciones para una reactivación de la economía venezolana, aunque el gobierno intente tener la voluntad política de hacerlo. Vamos a hacer una breve pausa, Leonardo, y continuamos conversando al respecto. ¿Cuál sería el margen de maniobra si hay una alternativa democrática que aparezca en el país? Después de una breve pausa. 12:26 minutos. Leonardo, de cambiar las circunstancias en el país ante este panorama que nos
desastroso que nos planteaste, ¿cuáles serían las medidas más urgentes que hay que tomar? Mira, yo por lo primero que creo que es importante aclarar, porque aquí en Venezuela hay gente que piensa que es posible cohabitar con un régimen autoritario, autocrático, totalitario, con ciertas libertades económicas, y algunos lo han llamado el enfoque, de repetir, el enfoque chino, ¿verdad? Que pueda convivir un régimen de libertades económicas con una suerte de gobierno autoritario que se inscribe en prácticas totalitarias. Algunos creen que eso puede ser posible en Venezuela. Yo creo que en Venezuela es imposible un cambio económico sin un cambio político. Y básicamente, ¿por qué razón? Venezuela requiere inversiones importantes, como tú lo bien sabes, en el sector petrolero. Tenemos el parque refinador más grande del planeta, hoy posiblemente ya el segundo, con una capacidad de 1.3 millones de barriles diarios de refinación, que apenas opera por debajo de un 10% de su capacidad. Tenemos un potencial petrolero que, como tú bien sabes, nos ubica en el primer reservorio de hidrocarburos del planeta, con 325 mil millones de barriles de crudo solamente, explotable a corto plazo y, por supuesto, comercializable en el mediano plazo. Entonces tienen una capacidad extraordinaria que requiere inversiones que en el caso de la industria petrolera no baja de los 100 mil millones de dólares. Tú tienes que urgentemente refinanciar la deuda pública externa. Pero refinanciar la deuda pública externa, Leopoldo, pasa por 4 puntos cardinales. El primero, el gobierno de turno, que tendrá que reestructurar. Segundo, los acreedores que aspiran a cobrar su dinero y esperan una estrategia económica que devuelva a Venezuela la capacidad de repago de esa deuda. Tercero, la Asamblea Nacional Legítima, que es la que puede aprobar o modificar el perfil económico de la deuda si vamos a una reestructuración. Y cuarto, el gobierno de los Estados Unidos, que tiene sanciones económicas y financieras, porque recuerda que la deuda pública venezolana está emitida en dólares bajo la jurisdicción del dólar de los Estados Unidos, y el levantamiento de las sanciones pasa necesariamente por el restablecimiento del orden democrático e institucional en Venezuela. Entonces tú tienes que resolver un desafío geopolítico enorme, que es el elevado riesgo reputacional del país. No vas a poder regresar a los mercados financieros internacionales de deuda porque estás en default, en incumplimiento, no pagas desde el año 2017. En consecuencia, no tienes manera de regresar a los mercados financieros internacionales, y los organismos multilaterales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, no te van a prestar dinero mientras no se restablezca el orden institucional y democrático en Venezuela. Entonces, el gran desafío geopolítico de Venezuela es cambiar la percepción de riesgo reputacional que tenemos, porque además la comunidad internacional nos ve como un Estado permisivo en práctica de corrupción, legitimación de capitales, lavado de dinero y financiación al terrorismo. Esa percepción internacional, yo no puedo decir si es verdad o mentira porque no tengo la información, pero la percepción internacional es que Venezuela es percibido de esta manera, y ese riesgo reputacional es un elemento crítico para poder lograr que la inversión extranjera y el financiamiento internacional regrese al país. Así que no hay otra forma que hacerlo, sino a través de un cambio político en Venezuela. Leonardo, una pregunta que surge es, de continuar las condiciones así, o sea, ¿cómo estaríamos a final de año de continuar como estamos en este momento, económicamente hablando? Seguro, déjame terminarte de responder la pregunta inicial que me hacía. Básicamente la respuesta es que Venezuela es la economía posiblemente con mayor capacidad de respuesta de América Latina. En otras palabras, si se produce un cambio político en Venezuela, podríamos refinanciar la deuda pública, acceder al mercado financiero internacional. Grecia, con menor capacidad y activos que Venezuela, recibió 300 mil millones de euros. Te podrás imaginar todo el apoyo financiero internacional que vendría a Venezuela y la inversión extranjera directa a todos los sectores de la economía, porque Venezuela tiene un potencial económico que no lo tiene Haití y no es Biafra además. En consecuencia, las condiciones políticas van a ser fundamentales para un cambio económico en el país. De no cambiar esto, de continuar la coyuntura actual como está, hoy estamos en Venezuela en una suerte de crisis humanitaria que lamentablemente se va a convertir en una suerte de catástrofe humanitaria. ¿Y por qué razón? Básicamente porque se unen dos elementos lamentables que afectan hoy a los venezolanos. Reiniciamos el ciclo hiperinflacionario que pulveriza el poder de compra del bolívar, inclusive del dólar,
y por otra parte, entonces, tenemos otro problema, que es que la economía se sigue contrayendo, destruyendo empleo. Cuando hablamos de contracción económica agravada en el nivel de actividad económica, que se estima 30 puntos de caída nuevamente para el año 2020, pero a eso le añade, le sumas la espiral hiperinflacionaria, el resultado final lo que tiene es aumento, exponenciación de los niveles de pobreza crítica y extrema. Por eso es tan importante entender que Venezuela tiene que promoverse de emergencia, un gobierno de emergencia nacional que incorpore al país político, al país económico, al país religioso, al país laboral, al país sindical, a los académicos, a los científicos, para poder resolver la crisis que tiene Venezuela. Pero buena noticia, la capacidad de respuesta que tiene la economía venezolana frente a unos estímulos que pasen por el financiamiento externo y el retorno de la inversión extranjera en un clima de garantías constitucionales, de garantías y de libertades políticas, sería realmente extraordinario, porque Venezuela, con el respeto a los haitianos, no es Haití. Venezuela tiene la mayor capacidad de crecimiento de América Latina. Recordemos siempre lo que fuimos y lo que somos. Bien. Ahora, evidentemente que todo pasa por un cambio político. Ahora, ya no como economista, sino como observador, como alguien que vive en Venezuela, ¿tú ves factible ese cambio político? ¿O necesitas un cierto elemento, una cierta circunstancia que determine el cambio político, o lo ves como una evolución a la cual vamos? Yo creo que lo veo más como una evolución, y el gran tema es que Venezuela tiene que seguir acompañada por la comunidad internacional. Leopoldo, Venezuela está en este momento en el epicentro del panorama geopolítico de los conflictos. No hay duda que lo que está ocurriendo con Irán, con la incautación de los 4 buques que fueron escoltados y llevados hacia la ciudad de Houston con más de 1.2 millones de barriles de gasolina, esto no es una casualidad. Estamos hablando de que el Estado iraní, como tú bien sabes, es señalado internacionalmente como un Estado promotor del terrorismo internacional, pero la Guardia Revolucionaria Islámica, y hablamos de su cuerpo de élite además, Al-Quds, que fue el responsable de la gestión de estos buques enviados teóricamente a Venezuela, es señalado como una unidad terrorista internacional. Recordemos la muerte de Qasem Soleimani en el mes de enero por parte de los Estados Unidos en la ciudad de Bagdad. Así que entonces el tema es muy complicado porque Venezuela está en el eje, en el epicentro del panorama de los conflictos entre Estados Unidos, China, Irán y Rusia. Y básicamente recordemos además que Irán, a través de actores interpuestos, gobierna, de alguna manera controla 4 capitales árabes en el Medio Oriente. Bagdad con los chiitas duodecimanos, el caso de Siria con Damasco, con el caso de los chiitas alawítas de Bashar al-Assad, Hezbollah en el caso de Líbano y las milicias hutíes chiitas de Yemen. Así que entonces, de alguna manera, como tú bien sabes, Irán está sometida a las mismas sanciones que Venezuela por este programa de misiles interbalísticos, básicamente por este programa nuclear que tiene como objetivo básicamente la construcción de armas nucleares. Recordemos que Irán se le ha permitido enriquecer uranio hasta un 5%, lo está haciendo por encima de un 20% ya con fines militares, con más de 5.000 centrifugadoras. Y recordemos además que China acaba de firmar un acuerdo con Irán de 25 años de inversiones de 400.000 millones de dólares en sectores económicos, estratégicos, tecnológicos y armamentistas. Entonces, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado porque Venezuela en este momento está en el epicentro del panorama geopolítico de los conflictos y está totalmente incrustado con el régimen de Teherán, por supuesto, a través de él, posiblemente China y posiblemente Rusia. Así que entonces es un ahora, fíjate un momentico, páralo, Leonardo, páralo ahí, porque la noticia que rompe el celofán antes que tú vinieras es una declaración del presidente Uribe, que está en todos los medios, del presidente Duque, que está en todos los medios colombianos sobre la adquisición por parte de Venezuela de cohetes de mediano y largo alcance iraníes. Esta noticia, por supuesto, llama poderosamente la atención. Hemos tratado de hacer una investigación minuciosa para ver si, y con ciertos expertos dicen
hay un antecedente que es la adquisición de drones que han traído de Irán. Y es cierto que hay una gran combinación con Irán dentro de este. Esto es un elemento preocupante porque, bueno, ya esto es pasar a otro tipo de campo. Otro nivel, claro. Y estamos hablando ya de la penetración de un elemento como Irán, con cual está con unas relaciones totalmente rotas con los Estados Unidos. Es un factor externo, muy externo. Es como cuando los cubanos se antojaban de los rusos. O sea, nosotros no tenemos nada con los iraníes en común. ¿Me explico? Absolutamente nada. Nada. Absolutamente nada. No entendemos, Leopoldo, ni siquiera la discusión y el debate entre chiitas y sunitas. Eso exactamente, y además son persas, ¿no? Es otra cosa. Entonces, colocar en un país el cual tú nos has pintado como económicamente es un desastre, pero un desastre porque lo han hecho un desastre, porque lo han saqueado, porque lo han inventado, lo han deformado y económicamente nadie lo quieres tú como un socio, nadie que venga aquí ya ni siquiera para sacar provecho individual existe, pero desde el punto de vista geopolítico tiene una ubicación enorme, de enorme importancia, porque lo tienes ahí al borde de los Estados Unidos, a 3 horas de los Estados Unidos. Está muy bien ubicado en América del Sur. La economía de los Estados Unidos va a sufrir unas enormes consecuencias. Está en una campaña electoral, precisamente. Entonces, dentro de todo este contexto, una jugada por detrás, como la que podría ser un Maduro, complica mucho esto. Yo te hago este marco para que, saliendo, no tenía pensado hablar de Irán, no tenía pensado hablar de esto, pero creo que, Leonardo, la noticia amerita que hagamos una breve pausa y hablemos al respecto. ¿Vale? Justo. 12:39, breve pausa y seguimos. (12:42), estamos con Leonardo Unión. Leonardo, tu consideración sobre esta noticia que rompió el celofán. Te agradezco que seas preciso. Adelante. Rapidito, mira, yo descarto que Venezuela pueda comprar misiles de largo alcance o de mediano alcance, básicamente porque los ingresos de este año no van a superar los 2.000 millones de dólares. Pero lo que sí es cierto es que la amenaza iraní es una realidad. Irán tiene desarrollado una capacidad misilística de hace ya varios años que no tiene cabezas nucleares. Hay que separar una cosa de la otra. Hay misiles FARS, los Chabat, los Hachura, los Seyil, con una capacidad de diámetro de 3.000 kilómetros aproximadamente. Es decir, Irán podría golpear el centro de Europa perfectamente con su capacidad misilística, pero requiere las cabezas nucleares y para eso es el programa nuclear iraní, que es por la razón por la cual ha sido sometido a tensiones. Traer misiles de medio alcance o de largo alcance a Venezuela no sería a través de la adquisición, sería a través de un pacto con el gobierno de Venezuela. La verdad es que esto cambiaría por completo el escenario político para Venezuela, porque estamos hablando de una amenaza real para los Estados Unidos de Norteamérica. La amenaza iraní es una realidad,
por eso está sometido a sanciones económicas, financieras, tecnológicas y energéticas desde hace 24 años, y el programa nuclear tiene capacidad indudablemente para el desarrollo de estas cabezas nucleares. Solamente basta enriquecer uranio por encima del 20% para tener un artefacto nuclear. Hay una planta en Bucher, en las orillas del Golfo Pérsico, financiada por Rusia, para la producción de este tipo de artefactos. Es decir, que la amenaza es una realidad. Sería trágico para Venezuela que Venezuela pudiese ser utilizado, por supuesto, como base pues, para la instalación de este tipo de misiles. No, yo descarto por completo la capacidad de compra, porque hoy Venezuela no tiene capacidad para comprar alimentos y gasolina, que son los dos bienes esenciales que el gobierno intenta ofrecerle a Venezuela, básicamente porque el 96% de nuestros ingresos depende fundamentalmente de la actividad petrolera, que hoy está en su nivel histórico más bajo. Gracias, Leonardo Buniac. Encantado, Leopoldo. Muy preciso. Muchísimas gracias. Breve pausa y seguimos con ustedes.